Hola, soy Johnny Torres. Quiero compartir en esta hora un tema muy importante que tiene que ver con los delitos contra la fe pública. Y para esto es importante definir fe pública. Fe pública es la confianza o creencia que cualquier miembro del grupo social tiene en lo que se entrega o muestra, por la certeza que de ello da el Estado. Es decir, aquí estamos en presencia de la confianza que toda la sociedad debe tener en base a lo que el Estado establece. ¿Cuál es el objeto de la fe pública? El objeto de la fe pública es garantizar el recto ejercicio de los derechos personales, es decir, el estado civil, el nombre, que son elementos muy importantes para los derechos personales. Y en este caso el Estado tiene que dar fe pública de los nombres de las personas, del estado civil de las personas. Eso tiene que ver entonces con los derechos personales. Y por supuesto también los derechos patrimoniales, que tiene que ver con la propiedad, con el uso o con el usufructo, ¿verdad? Es el mismo Estado quien da fe pública de mi patrimonio. Ahora bien, es importante también definir falsedad. La falsedad es la falta de verdad, es la discrepancia entre lo reputado como verdadero y la realidad. En el sentido jurídico penal pudiéramos estar hablando de que es toda maniobra utilizada con el fin de engañar. Se comete el delito de falsedad documental cuando se altera un documento auténtico o cuando se crea uno inauténtico. Es decir, en todo caso, la falsedad va a llevar a maniobrar, a engañar, a establecer falsedad en los documentos que cualquier persona puede tener. También podemos definir, o debo definir, también la falsedad material. Es una distinción con la falsedad material. La falsedad material es aquella que se verifica sobre la corporeidad del documento. Puede asumir tres formas la falsedad material, es decir, la falsedad por fabricación, la falsedad por alteración o la falsedad por contrahechura. En el caso de por fabricación, el documento falso se confecciona en su totalidad. Es decir, alguien que quiera fabricar que fabrica un documento lo confecciona totalmente falso. Por fabricación se distingue con la alteración de la siguiente manera, de que la alteración, que es, en el caso de la alteración, esta lo que hace es modificar un documento verdadero, mientras que la fabricación confecciona todo uno falso completamente. La alteración lo que hace es alterar uno verdadero. Y en el caso de la tercera forma es que la falsedad contra hechura es la fabricación de uno falso pero siguiendo modelos verdaderos o principios verdaderos. Ese es el caso de la contrahechura. Sigue siendo falso pero toma algunas pautas verdaderas. ¿Ves? Ahora, ¿cuáles son esos delitos contra la fe pública en el caso venezolano? En el caso venezolano, por supuesto que tenemos que consultar el Código Penal venezolano en el artículo 298 en adelante, que ahí establecen los delitos tipifica pues varios delitos. En primer lugar, ahí se tipifica el delito de falsificación de la moneda, donde establece que sería castigado con presidio de 4 a 8 años cualquier persona que haya falsificado la moneda nacional o extranjera, que tenga curso legal o comercial dentro o fuera de la República. El numeral 2 establece del artículo 298, dice que el que de alguna manera haya alterado la moneda legal para darle apariencia de mayor valor. Es decir, estas dos condiciones y otras más son causales de presidio de 4 a 8 años. Ok, el segundo delito de falsificación de sellos es el de falsificación de sellos, de timbres fiscales, de sellos, timbres públicos y marcas. Eso está tipificado en el 305 del Código Penal. ¿Qué pasa en este caso? ¿Verdad? En este caso, el legislador comprendió las especies delictuosas que allí tenían, están establecidas. Pero en el caso del legislador, el objeto es asegurar la protección de los sellos destinados a certificar la legitimidad de ciertos actos, o lo que es lo mismo, darle fe pública a establecer la autenticidad de dichos actos. El primero de los tales objetivos se logra mediante el uso de sellos oficiales que imprimen los citados símbolos
y los otros dos por medio de papel sellado, las estampillas de correos o timbres fiscales. Es decir, cualquier alteración de timbres, de sello, de marca, por supuesto que está contemplado entonces en el 305 del Código Penal, sus sanciones determinadas. Ahora, en el otro delito, aparte del delito de la falsificación de la moneda, en el Código Penal venezolano, establece también que hay delitos contra fraudes cometidos en el comercio, las industrias y las almonedas. En el artículo 334 del Código Penal establece de la siguiente manera: el que propalando falsas noticias por otros medios fraudulentos haya producido en los mercados o en las bolsas de comercio algún aumento o disminución en el precio de los salarios, géneros, mercancías, frutos o títulos negociables en dichos lugares o admitidos en las listas de cotización de bolsa, será castigado con prisión de 3 a 15 meses. Fíjate que ahí está claro los fraudes cometidos con referente al comercio, las industrias y las almonedas. Si el delito en este caso se ha cometido por corredores o agentes públicos de cambio, la pena será de prisión de 6 a 30 meses. Es decir, ahí está tipificado las sanciones para quienes cometan este tipo de delitos. Ok. Pero hay otros delitos. Está también el delito de que en el 341, que ahí reza lo siguiente, pues. Dice que los que los casos previstos por el Código de Comercio u otras leyes especiales sean declarados culpables de quiebra serán castigados conforme a lo siguiente. Número 1. Los quebrados culpables serán penados con arresto de 6 meses a 3 años y los quebrados fraudulentos serán penados con prisión de 3 a 5 años. Es decir, aquí estamos hablando de los delitos de quiebra. Cuando en el mismo código establece estas sanciones, precisamente es para que la fe pública no sea alterada, esté garantizada para todo. En este caso también pudiéramos decir que el Estado y muy particularmente la ley más bien del Código Penal preceptúa esas sanciones. Ok, pero no lo es todo. Están los delitos de falsedad en los actos de documento en el 316, cuando dice que el funcionario público que en el ejercicio de sus funciones haya formado en todo o en parte alguno de los actos falsos que haya alterado alguno verdadero, de su suerte que por él puede resultar perjuicio al público o a las particulares, será castigado con presidio de 3 a 6 años. Es decir, aquí estamos viendo los delitos de falsedad en los actos de documento. ¿Y quién puede alterar los documentos sino un funcionario público? Bueno, estos funcionarios también son sancionados con 3 a 6 años de cárcel si así fuere el acto irregular. Otra cosa, y por último diría yo que en el artículo 327 del Código Penal están establecidos los delitos de la falsedad en pasaportes, licencias, certificados y otros. Y ahí establece que serán penados con prisión de 15 días a 9 meses el que haya falsificado licencias, pasaportes, itinerarios o permisos de residencia. Bueno, todo esto son delitos contra la fe pública, que bien expuesto, basado en el Código Penal venezolano. Muchas gracias por su atención.